La comunicación entre paciente y médico debe ser de una forma clara y concisa, logrando el entendimiento de ambas partes, buscando solucionar y responder las inquietudes del paciente. A continuación, nos acompaña un invitado muy especial con amplia trayectoria y experiencia en el ámbito médico. Doctor Noguera, para usted, ¿qué es la comunicación asertiva y cómo se puede emplear entre médico y paciente? La comunicación asertiva, pues quiere decir que tiene que ser clara, concisa, referida al tema que se está tratando, en un lenguaje en que se entienda. El médico no puede pretender hablar con el paciente en el mismo lenguaje que él utiliza porque no le van a entender nada. Eso es terrible. Entonces, la comunicación asertiva, yo no sé si los que saben de eso, porque yo de eso no sé, pero los que saben de eso puede que estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo. Pero la comunicación asertiva tiene para mí dos elementos especiales. El primero, ese que le digo, que sea clara, concisa, referida al tema, que no se vaya por las ramas, que atienda las necesidades del paciente. Y la otra, porque eso es lenguaje verbal básicamente, y la otra tiene que ver con el lenguaje no verbal. Y si el tema existe, con lo que yo llamaría el lenguaje expresional. Uno puede, es que me pasó hace poquito, ahorita con esta peste, estuve por allá en consulta con neumología y llegué donde el señor neumólogo. Pues ahí medio tote, pero bueno, no me importa mucho la cosa de la gente. Eso es de los que hablan y miran el computador. Entonces me dijo, bueno, pase allí y cámbiese. Yo me levanté y le iba a preguntar una cosa y el tipo se voltea a mirarme y me dice, yo dije, yo como que doy media vuelta y me voy, pero bueno, no lo hice por X razón. Uno no puede hacer así con un paciente. El paciente siempre tiene la razón. No en las cosas que vaya a opinar respecto a lo que tiene, a no ser que tenga pues formación, porque los médicos también somos muchas veces pacientes y a veces los peores pacientes. Pero sí tiene que tener en cuenta que está tratando con una persona y eso de hacerle es como para cogerlo y cascarle. Entonces la comunicación asertiva yo diría que tiene para mí esos dos elementos esenciales. Si falla uno de los dos, está fallando ese tipo de comunicación. Porque lo coge uno, le provoca cascarle o no entendió nada de lo que le dijo. Doctor Noguera, desde su amplia experiencia dentro de la consulta, denos algunos tips para aquellas personas que se van a graduar próximamente como profesionales de la salud. Pues ahí sí tenemos para hablar por lo menos 2 días. Eso, hay que ser concisos en la pregunta, porque ahí hay mucho de dónde sacar. Cuando uno está en un proceso de atención de pacientes, en la consulta, en la relación médico-paciente, hay unos puntos muy específicos que tienen que ver con el desarrollo de la historia clínica. La historia clínica es un documento que permite no solamente averiguar qué le pasa al paciente, sino organizar metodológicamente los síntomas y las situaciones que refiere el paciente. Cuando uno está estudiando semiología, le enseñan cuál es el modelo de historia clínica. Don fulanito, ¿qué le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Cómo le empezaron los síntomas? ¿Cómo han evolucionado los síntomas? No con esas palabras, pero eso es lo que uno intenta averiguar en solo un pedacito de la historia clínica, que es el encabezado de la historia clínica. Y luego viene todo lo demás de atrás. Entonces, tal vez el primer consejo, yo con todo respeto el término tips no lo he podido asimilar a mi repertorio, es ser ordenados. Con el paciente uno tiene que ser muy ordenado, porque si empieza a desordenarse uno interiormente, el paciente se pone peor de desordenado, ¿sí?
Entonces hay que ser ordenados. Desafortunadamente, ustedes van a tener una época de ejercicio profesional que no nos tocó a nosotros, no me tocó a mí, en el que van a estar limitados más que ahora por el tiempo. El tiempo y los sistemas y toda esa cosa. Antes uno en la consulta podía hablar con el paciente, podía hacer visita, podía preguntarle, podía hablar de la familia, porque no es solamente lo que el paciente tenga hoy, sino el entorno familiar o social del paciente, qué influencia puede tener en la sintomatología actual. Pero eso hoy en día no se puede, escasamente, porque además del poquito tiempo que le dedica a la pregunta, tiene que estar llenando los datos en el computador, porque si no, no le autorizan lo que usted quiere recetar, y resulta que muchas veces lo que usted considera que es lo que necesita el paciente no existe en el listado de la EPS, entonces no lo puede recetar, y si usted se pone serio y le dice a la EPS tiene que recetarle eso porque eso es lo que necesita el paciente, entonces lo tienen en cuenta para no renovar el contrato. Así pasa. Esa es una de las realidades del ejercicio profesional que afecta al que menos debe afectar, que es el paciente. Entonces hay que ser muy concisos, hay que ser muy concretos, hay que tener siempre presente que esa persona que está delante, pues es la persona que vino a ustedes en busca de ayuda, en busca de seguridad. Cuando ustedes se gradúen y hagan su ejercicio profesional, hay una cosa que no están obligados a hacer, que es ser los mejores médicos del mundo. No tienen esa obligación. Pero sí hay una que sí tienen, que es ser los mejores médicos para sus pacientes. Y todo lo que hagan dentro de este contexto es lo que deben hacer con sus pacientes.